con Carmen y RBK. Mi nombre es Judy Rodríguez, reemplazo a nuestros queridos colegas. Les cuento además que vamos a conversar con el ex magistrado del Tribunal Constitucional, además valiente magistrado, ¿no? Porque se enfrenta ahora a los ex populares, ya no son tan populares ni poderosos, ex populares fiscales Rafael Vela y José Pérez por una clara vulneración a los derechos de quienes o son investigados o de quienes en su momento ostentaron un papel y un cargo muy importante en diversas instituciones del Estado, ¿no? De eso vamos a conversar más adelante y yo les cuento que esta entrevista la puede disfrutar a través de Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Además, nuestra programación en vivo las 24 horas del día por Amazon TV Cable, Cable Estrella Net, Cable Magnífico, Cable Mix, Cable Unión, Evelyn Sac, Fibernet, TV Cable Perú. Sintonice siempre PBO también a través de las aplicaciones de Claro Video, Win TV y Cable Go. Bienvenido a PBO, doctor Sardón. Encantado, Judy. Bueno, varios temas. Yo quería comentar el tema Vizcarra, pero ahora que acabo de recordar que usted se ha defendido y creo con todo derecho, porque a veces cuando uno digo, no lo voy a hacer, pero cuando ostentan el cargo de magistrados del TC, tienen mucha prudencia para declarar ante la prensa, lo cual saludo. Así debería ser el comportamiento de todo magistrado en el TC. Pero es momento de defender su honor, su reputación, ¿no? Y usted lo ha hecho a través de los medios. Bueno, en realidad, cuando ocurrieron los hechos, que me agraviaron, ¿no? Yo era magistrado y yo tomé el camino más ortodoxo, que era el de la queja funcional, una queja administrativa funcional, ¿no? Eso fue en enero del año 2020, ¿no? Bueno, después de 2 años de investigaciones preliminares, me dieron la razón y continuó el procedimiento y hace unos días han abierto finalmente el procedimiento ya en la Oficina de Control Interno. Así es. Ajá, del propio Ministerio Público. Del Ministerio Público. Correcto. También. Yo creo que ello es importante. Antes esta oficina estaba liderada por Zoraida Ábalos, por eso no les pasaba nada, ¿no? Ahora me parece que el magistrado es el doctor Fernández Gerí. Bueno, la jefa de control interno, cuando yo presenté la queja, era la doctora Sokolich. Sokolich. Sí, exacto. Muy bien. También lo sentó, recuerdo, Zoraida, Pablo Sánchez, ¿no? Sokolich ahora, y me parece que Fernández Gerí, cuya elección y nombramiento retrasaron también. Sí. En fin, también conversaba con algunos colegas sobre cómo las investigaciones o el propio Poder Judicial a veces, muchas veces, creo, vulnera los derechos fundamentales. Lo vimos en el caso Keiko Fujimori con el chaleco de detenida, lo vimos en varios casos denominados emblemáticos y lo acabo de ver también en el caso Sara Oray, en el caso Marca Group. En las redes sociales, los videos del rostro, de las expresiones en TikTok, en Instagram, todo por el rating de Justicia TV. Yo me gustaría saber su opinión breve, a lo mejor, sobre el tema. Yo creo que estamos un poquito incurriendo en una vulneración de los derechos de los propios investigados, ¿eh? Por supuesto. Hay un fundamento de voto mío en un habeas corpus que comenté ese asunto. Se trató de un caso, no recuerdo el nombre de la persona que interpuso el habeas corpus, pero si mal no recuerdo era alguien de los dinámicos del centro. Ajá. Que se quejaba de que los habían presentado en una conferencia de prensa con chalecos y con ¿no? Enmarrocados. Entonces la ponente fue Marianela Ledesma y yo le dije, voy a apoyar, tienes razón, porque ella proponía declarar fundado el habeas corpus, ¿no? Porque la Constitución dice que se tiene que tratar a la gente como inocente hasta que no hay una sentencia que firme, que diga lo contrario, ¿no? Entonces alguien que inclusive que se le está investigando no se le puede estar presentando así, con chaleco y todo lo demás, ¿no? Tratando como que fuera culpable. Entonces yo le dije, estoy de acuerdo, voy a apoyarte, tienes razón, pero considero que deberíamos hacer algún comentario, un obiter dicta, se llama cuando haces un circunloquio, algo que debes decir a propósito del caso Alan García, ¿no?
porque en el caso de Alan García, que había sido pues 2 veces expresidente constitucional, también hubo ese problema. El problema fue que cuando lo fueron a detener, los representantes del Ministerio Público estaban acompañados de medios de comunicación muy importantes. Canal 4. Bueno, entonces eso era inaudito, pues, ¿no? Eso fue muy grave. Marianela no quiso tomar la idea y al final yo hice un fundamento de voto, o sea, diciendo que estaba de acuerdo con que el habeas corpus era fundado, pero comentando que había habido este caso muy grave del expresidente Alan García, ¿no? No, queda claro, y hablando de los votos con este fundamento en singular que pocas veces lo hemos visto, ahora lo he visto con el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe también en diversas materias que aborda, o sentencias, perdón, que aborda el Tribunal Constitucional. Hablando de estos fundamentos, yo recuerdo el fundamento del doctor Sardón respecto a cómo el diario oficial El Peruano, en su momento, en tiempos de dictadura vizcarrista, no publicó la elección legítima y legal del Congreso de la República de un magistrado del TC para reemplazar a magistrados que ya tenían el plazo, ¿no? Caduco desde hace ya un buen tiempo. Y usted cuestionaba ello. Entonces la pregunta va, ¿el Ejecutivo puede hacer y deshacer con todas las instituciones del Estado? ¿No sería acaso el primer poder del Estado, que es el legislativo, también tener, claro, estamos hablando de administración, de ejecución y demás, pero qué pasa, ¿no? ¿Por qué todos responden a ese poder presidencial que a veces copa todo, como Castillo y la policía, por ejemplo? Bueno, efectivamente, el 30 de septiembre del año 2019, el día que Vizcarra cierra el golpe de Estado, antes del cierre del Congreso, el Congreso votó 2 candidaturas, ¿no? Al Tribunal Constitucional. La primera fue del doctor Gonzalo Ortiz Ceballos, que tuvo los votos necesarios para ser elegido. Y en segundo lugar el doctor Manuel Sánchez Palacios, que lamentablemente a mi criterio no tuvo los votos, ¿no? Aunque sin duda alguna creo yo lo merecía. Pero entonces por lo menos uno fue elegido. Entonces en horas de la tarde Vizcarra cerró el Congreso. Pero yo sí creo que Gonzalo debió ingresar al Tribunal Constitucional, ¿no? Debió juramentar. Sin embargo, no se publicó la resolución legislativa. El Congreso envió la resolución al peruano y el peruano no quiso publicarla, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué responsabilidad existe en este caso? ¿Hay alguna? Claro, no sabemos si fue decisión del director del peruano o del ministro de Justicia de ese entonces o del presidente de la República, porque el peruano lo maneja el Ejecutivo. Entonces, sea lo que fuere, en mi criterio yo sí creo que debió tomársele juramento, ¿no? El doctor Augusto Ferrero, ya fallecido, y yo votamos para que se le tomara juramento, ¿no? Pero lamentablemente no se le tomó juramento y quedó fuera el tribunal, ¿no? ¿No votó junto a ustedes el doctor Ernesto Blume, entonces? No, lamentablemente en esto discrepamos con Ernesto. De acuerdo. Sí. Porque recuerdo que los 3 magistrados, el doctor Sardón, el doctor Ferrero y el doctor Ernesto Blume, no estuvieron de acuerdo justamente con el golpe de Estado de por Martín supuesto. Vizcarra. En eso sí coincidimos totalmente. Sí, pero en lo del juramento él consideró, hasta donde recuerdo, que sí tenía que publicarse. Sí, claro, yo también estoy de acuerdo, porque creo que eso también fue un elemento más tomado por aquellos que legitimaron el golpe de Estado, tanto a nivel legal como a nivel mediático, ¿no? Y yo me atrevería a pensar que esa experiencia del 2019 y ciertamente también lo que luego ocurrió el 2021, en julio del 2021, ¿no? El Congreso iba a empezar a votar las candidaturas al Tribunal Constitucional que se habían seleccionado. Pero, ¿qué ocurrió? Que vino una medida cautelar promovida por este sujeto Walter Ayala, ¿no? Y lamentablemente otorgada por un juez o una jueza supernumeraria, ¿no? Y detuvo por segunda vez la elección. O sea, han habido 2 veces que se saboteó, digamos, la renovación del Tribunal Constitucional, el 2019 en septiembre y en julio del 2021. Bueno, y hoy vemos a un poder judicial que se queja de todo,
¿no? Se queja siempre de la injerencia del Congreso de la República en sus decisiones, cuando fue el Poder Judicial, a través de jueces supernumerarios, que ha detenido procesos, ¿no?, legítimos y legales, yo diría hasta excluyentes del propio Congreso de la República, como por ejemplo la elección de magistrados del TC, una renovación necesaria, o del Defensor del Pueblo, como lo hemos visto también en los últimos meses. Hablando de el Congreso de la República, me gustaría comentar esta decisión también de Martín Vizcarra de llevar a referéndum temas muy debatibles, que deben ser discutidos con tiempo, con calma, ¿no?, con mucha información, con mucha cátedra política y constitucional. Temas vinculados, por ejemplo, a la reelección, a la reelección de congresistas de la República. Temas como la bicameralidad, por ejemplo, ¿no?, que hoy sigue siendo un tema que está en la mesa de discusión. Yo recuerdo que cuando Martín Vizcarra nos llevó a todos a un referéndum, utilizó todos los recursos del Estado para publicitar, para, a través de la propaganda política, decir que debemos votar por el sí, 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 no, ¿no? Lo cual es tomado hoy como una revancha a un Congreso que era muy duro, muy crítico, pero creo no obstruccionista del gobierno de Martín Vizcarra. Finalmente se evitó la posibilidad de la reelección de congresistas y hoy tenemos a congresistas sin ningún tipo de experiencia, con un gabinete de asesores no capacitado, normas que no sirven, leyes que no sirven, leyes declarativas, o además también congresistas o asesores que finalmente están pues recibiendo porcentajes en obras de reconstrucción, ¿no? ¿Qué opina usted sobre ese tema? Bueno, en los años que yo he sido representante del Perú ante la Comisión de Venecia, 4 años, justamente la Comisión de Venecia elaboró un par de opiniones bastante amplias respecto de la reelección, ¿no?, de autoridades nacionales elegidas, nacionales y subnacionales. Es un documento muy valioso por toda la legislación comparada que tiene, ¿no?, y todos los razonamientos que hace, que presenta. Recuerdo que inclusive Carlos Ramos, el ex magistrado Carlos Ramos, que en paz descanse, ¿no?, que era director del Centro de Estudios Constitucionales, él publicó una traducción de esos dos documentos, o sea que deben estar por ahí en el internet. Pero la conclusión de la Comisión de Venecia es que los límites a la reelección tienen más sentido cuando se trata de cargos ejecutivos y con manejo directo de fondos públicos, pero que no tienen tanto sentido cuando se trata de cargos de autoridades que integran órganos colegiados, como es el caso de los congresistas, ¿no? Y además que no tienen manejo de fondos públicos. Entonces, después de un amplio estudio, ¿no?, de legislación comparada y de análisis de teoría constitucional, la Comisión de Venecia claramente no recomendaba poner límites a la reelección de los congresistas. Entonces, yo por supuesto suscribo eso y me parece que fue un disparate completo. Lo recomendó este grupo, ¿no?, de la Comisión de Venecia, lo recomendaba el constitucionalista fallecido ya Enrique Bernales, muchos constitucionalistas consultados al respecto, y a Vizcarra no le importó nada, así de sencillo. Quería terminar, nos queda poco tiempo, ¿no es cierto, Gracie? Quería terminar consultándole también sobre la constitucionalidad de algunos procesos que se están llevando a cabo, que nos ponen como Estado peruano en una situación complicada. Por ejemplo, el tema de la estabilidad jurídica, de la cual se habla mucho en los últimos días, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una ampliación de investigación en el caso Susana Villarán, pero esta está directamente relacionada al caso Peajes, que hoy es tema, pues, que nos somete a todos en una sensación de incertidumbre, porque como Estado podemos terminar pagando millonarias cifras. Los hechos investigados son por la adenda número 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, reajuste de la tarifa de los peajes de las vías administrativas por la empresa LAMSAC y demás, ¿no? En este caso, en el que está ahora metido Rafael López Aliaga, es el caso Rutas de Lima. Que Rutas de Lima, a través de Brooksfield, me parece, actuó de buena fe. No es Odebrecht. Odebrecht sí es una empresa confesa corrupta,
¿no? Y que no puede pagar los platos rotos de Odebrecht. Eso en resumidas cuentas. ¿Cuál es su opinión? Específicamente sobre la compra de la participación de Odebrecht. Y la posición que hoy toma Rafael López Aliaga, ¿no? Bueno, yo creo que le está yendo muy lejos, la verdad. O sea, el hecho de que Odebrecht haya confesado haber pagado coimas en algunos proyectos, ¿no? En el caso específico de Rutas de Lima, hasta donde yo conozco, no lo ha incluido en eso. Por supuesto, se puede pensar que habiendo pagado coimas en otros, también habría pagado coimas en otros, pero eso, en todo caso, la determinación de que ha habido corrupción en ese caso tiene que ser declarada por un tribunal arbitral, ¿no? Y los tribunales arbitrales, entiendo yo que en los dos primeros procesos arbitrales que han habido, no lo han hecho porque no había una sentencia del Poder Judicial del Perú que Usted sabe que eso eso. me comentó una reconocidísima y respetada abogada también, la autora Delia Muñoz. Ajá. ¿Cuáles son las características de los fallos de la Corte Internacional? Justamente esa. No es que no reconozca que el caso es debatible porque se vulneran derechos fundamentales, por ejemplo, el libre tránsito de la gente, ¿no? Y que está bien que Rafael López Aliaga lo diga. La gente de Puente Piedra sufre, gasta plata, está viviendo pues en condiciones que no son dignas, ¿no? Pero la Corte no es que no lo vea o no lo reconozca, pero es firme respecto al tema de la sentencia. Claro, se requiere que haya una sentencia, una sentencia, no sé cuál es el estándar ahí, no sé si se basta una sentencia o si se requiere una sentencia firme. O sea, ¿no? Pero en todo caso una sentencia judicial que declare que ha habido corrupción. Entonces eso le permitiría al tribunal arbitral ya declarar pues la nulidad del contrato, ¿no? Pero mientras no haya esa sentencia judicial en ese sentido, no va a poder anularse el contrato. Muy bien, doctor Sardón, yo lo comprometo a más entrevistas aquí en PBO con Chema Salcedo, con Mari Carmen Sio en estos espacios, porque realmente es muy rico conversar con gente que conoce de derecho constitucional, que es un especialista en derecho constitucional, para luego pues no andar justificando, ¿no?, la vulneración del Estado de Derecho. Muchísimas gracias. Encantado. Bueno, nos vamos, se nos terminó el tiempo, nos reencontramos mañana en PBO Noticias desde las 5 de la mañana.